Ahora, recordemos que el objetivo de una demostración de correctez no es demostrar la fórmula matemática, sino demostrar que nuestro código calcula correctamente una fórmula matemática. Esto también implica que hacer correctamente esta factorización depende de nosotros como expertos en álgebra y no es algo donde se vaya a meter nuestra demostración. Eso sería ya tema de otra materia. Entonces, ahora quiero demostrar que el código que está escrito aquí calcula correctamente la fórmula que tenemos escrita acá abajo. Y como se trata de una implementación iterativa, recuerden que tenemos 3 pasos que hay que realizar. 1, vamos a proponer un teorema donde está este invariante, que es esa relación especial entre las variables del ciclo que va a garantizar más adelante, bueno, que se mantiene entre todos los al final y al inicio de cada iteración, y que es de todos los invariantes que hay, el que nos interesa es aquel que va a garantizar que cuando termine de ejecutarse el ciclo tengamos la respuesta correcta. Entonces, este es el primer paso. El siguiente paso va a ser demostrar que cuando se cumpla la condición de terminación de nuestro ciclo, el invariante implica que vamos a tener la respuesta correcta. Y por último, pues tenemos que demostrar que ese ciclo sí va a terminar, porque si no, no estamos cumpliendo con la definición del algoritmo. Bien, entonces, ¿cuál diríamos nosotros que es el invariante en este caso? Y la verdad es que es un invariante bastante interesante. Veíamos esta idea de que hay un valor acumulado que en cada ocasión se multiplica por una dimensión y se le suma un índice. Y la forma en que está factorizado pues hizo bastante a propósito, porque lo que estoy haciendo es, ya tengo un índice y le estoy multiplicando por una dimensión y sumando otro índice. Tengo otro acumulado, lo multiplico por una dimensión y le sumo otro índice. Y resulta que esa dimensión por la que lo estoy multiplicando y el índice que le estoy sumando es el índice más grande hasta ese momento. 0, 1, 2, 3, etcétera, hasta n-3, n-2 y así sucesivamente. Si lo desenredamos un poquito y nos regresamos a esta fórmula de acá, pues es como que siempre lo último que estoy haciendo es como si fuera este último paso, ¿no? Estoy tomando lo que tenía, lo multiplico por la nueva dimensión y le sumo el índice que se quedó solito. Bueno, es que eso quiere decir que lo que yo estoy acumulando realmente es, si mi arreglo fuera de j dimensiones, entonces en el siguiente paso lo que estoy haciendo es calcular el nuevo índice para un arreglo que tiene ahora una dimensión más, dimensión j más 1. Entonces lo que yo tengo almacenado es en qué índice se encontraría el dato si mi arreglo fuera de j dimensiones. Y la idea es que el último, pues tengo que tener mis n dimensiones. Entonces, nada más teniendo cuidado de asignar bien los números, eso es lo que vamos a tratar de demostrar ahorita. Ese es el que le vamos a llamar nuestro invariante. Entonces, el teorema que queremos demostrar es el siguiente, que al inicio de cada iteración se cumple que la variable int contiene el índice para un arreglo de dimensión n igual a i. Ok, aquí como reusamos mucho is, j's y k's, lo que hice fue poner con i en letra monospace cuando me estoy refiriendo a la variable del código, o sea, al índice que estamos pasando, esta i que estamos, sobre la que estamos iterando, y puse una i como un poco más caligráfica cuando me voy a referir a un índice matemático. Entonces vamos a hablar de las i-1 dimensiones y vamos a iterar sobre las dimensiones utilizando esta otra i. Espero que se logre notar bien la diferencia. Bien, entonces escribiendo esto ahora, precisamente mezclando nuestra álgebra con el código, en la variable int se encuentra el resultado de haber calculado la fórmula índice, como está escrita aquí, para índices desde la dimensión 0 hasta la dimensión i-1. Por eso decíamos para un arreglo de tamaño i, ¿no? Porque empezamos a contar en 0 y el último índice válido es el i-1. Y entonces simplemente se trata de reescribir la misma fórmula, nada más empezando en 0 y terminando en i-2 e i-1. A ver, esperen.
Bueno, aquí nada más, perdón, me falta corregir, es el mismo índice. Ahora sí, ya está. Entonces queremos demostrar que esto se cumple para cualquiera de las dimensiones. Comencemos con demostraciones por inducción. Caso base va a ser una inducción sobre el número de dimensiones del arreglo. En el caso base tenemos un arreglo de tamaño 1. Este código ahorita no está considerando arreglos de tamaño 0, que sí existen en Java, pero bueno, nosotros no lo vamos a utilizar aquí. Entonces nuestro primer caso es una sola dimensión. Tengo que tener mínimo un lugar donde se pueda almacenar un dato. Y de hecho, bueno, recordemos que esto también sería como los arreglos que se pueden implementar por defecto, ¿no? Simplemente el índice es el índice y ya. Entonces, para este caso, lo que está ocurriendo con la fórmula es que la variable int tiene lo que está almacenado en el arreglo índices en la posición 0. Y pues sí, ¿no? Es tal cual. El índice que me están dando, ese es el índice donde va a estar almacenado, porque es un arreglo de una dimensión en un arreglo de una dimensión. No hay nada que calcular. Simplemente se asigna y resulta que entonces ya tenemos el resultado correcto. Dice, por la línea de código 7 al inicio de la primera iteración, int es igual a índices de 0 y es igual a 1. Esta es la primera línea de código que se va a ejecutar. Entonces aquí empieza el ciclo. Entonces esto sí corresponde efectivamente a lo que tenemos acá arriba, que es la dimensión de un arreglo de una sola dimensión. Bueno, el índice para un arreglo de una sola dimensión. Entonces el caso base ya está. El primero sí se cumple, este que está aquí. Ahora vamos a agregar dimensión por dimensión. En la hipótesis de inducción, suponemos que el teorema es válido para un arreglo de tamaño i. Ahora lo que queremos demostrar es que este teorema también va a ser válido para una i', donde i' es el valor de i al inicio del ciclo siguiente. ¿Por qué estoy utilizando i' e is? Bueno, en matemáticas brincaríamos directo a decir, pues supongo para i y lo voy a demostrar para i más 1. Sí va a terminar sucediendo eso, pero recordemos que en computación podemos hacer algo que en álgebra no se hace, y es algo como esto. Lo que estamos viendo aquí es que le estoy modificando el valor a la variable i, asignándole un nuevo valor, que es i más 1. En álgebra, pues esto no existe, ¿no? Uno no le cambia los valores a las variables. Simplemente se desconoce su valor y luego se calcula o algo así. Entonces, por eso lo que vamos a hacer aquí es llamarle i', porque es un valor nuevo que va a tener nuestra variable de código. Entonces, lo que queremos hacer es demostrar que este invariante sigue siendo exactamente el mismo cuando se haya terminado la ejecución de este ciclo. Bien, entonces ahora en nuestra hipótesis de inducción asumimos de entrada que i todavía está contenido, es mayor o igual que 1, es menor que n, porque si estuviéramos fuera de este rango o nunca hubiéramos entrado al ciclo o quiere decir que ya estamos fuera, ¿no? Entonces tenemos que estar aquí adentro. Ahora, nos dice que por la línea número 9, es decir, esta línea que está ocurriendo aquí adentro del ciclo, vamos a actualizar el valor de lo que esté almacenado en int. Entonces simplemente indicamos que int va a ser igual a i de i menos 1 más delta de i menos 1. Los elementos que están acá. No, esperen, perdón. Índices de i más delta de i, sí, ese menos 1 no iba, multiplicado por, aquí está la hipótesis de inducción, estamos suponiendo que anteriormente en int, este que está de este lado, sí está almacenado lo que hubiera ocurrido en la dimensión anterior. Entonces ya nada más estamos multiplicando por la delta y sumando índices. Entonces, lo siguiente que va a suceder es, bueno, si esto me está diciendo la línea número 9, por hipótesis de inducción, voy a decir que en este int estaba la respuesta correcta. Es la sustitución que está pasando aquí. Lo demás se copia igual. Ahora lo que necesitamos es poder pasar de las i's que están aquí a las i', que es el valor que va a tener i en la iteración siguiente. Dice, por la última parte del for en la línea 8, recordemos que después de ejecutar esta línea, la siguiente línea que se va a ejecutar al final de cada ciclo es esta, i más. Bueno, entonces vamos a tener que el valor de i
en el siguiente paso va a ser lo que valía antes más 1. Y ahora sí ya tengo definido qué significa esta y' o cuánto vale. Entonces de aquí puedo despejar mi valor anterior, que es el que está en esta fórmula, y me va a quedar en términos de su nuevo valor al final del ciclo, que sería el y' menos 1. Entonces ahora puedo tomar esta fórmula de cómo se calculó el nuevo valor que está almacenado en la variable int y ponerlo en términos de y' en lugar de las i's que estaban aquí. Entonces simplemente estoy sustituyendo las i's por el valor que tienen ahora en términos de las primas. Y nuestra hipótesis de inducción pues simplemente la estamos poniendo acá, sustituyendo también donde está esta i de código por el valor que tiene y'. Y ahora simplemente me dedico a agrupar. Nos damos cuenta de que índices de y' menos 1 pues debe de corresponder precisamente con ese iésimo índice, ahora subíndice y' menos 1. Las deltas lo mismo, sería la delta y', pero... ¡Ay Dios! ¿Qué hice aquí? Ah, sí, es que tenía el error en el otro cálculo. Ok, entonces ya tenemos la sustitución con las y' menos 1. También en este índice tenemos las i's, misma y, misma delta, y con la hipótesis de inducción, bueno, nada más reuní aquí este menos 1, queda y' menos 2. Lo que sabemos es que si esto estaba calculando correctamente lo que habíamos pedido, entonces podemos tener ahora sí de los índices y menos 2 hasta etcétera, etcétera, el i0 multiplicado por el delta y' menos 1 con y' menos 1. Y entonces ahora sí ya recuperamos exactamente la misma fórmula que teníamos antes. Acá. Pero ahora en términos de y'. Entonces como tenemos exactamente la misma fórmula, ahora sí podemos afirmar que el mismo invariante sigue siendo válido al final del ciclo y empezando el nuevo ciclo que continuaría. Con esto ya demostramos que el invariante del ciclo es correcto y ahora lo que nos falta es demostrar que al terminar esto va a darnos el resultado que queríamos. Eso se verifica rápidamente con la postcondición. Simplemente vamos a checar el caso en el que i es igual a n, que es exactamente el número de dimensiones de nuestro arreglo, en esta fórmula que acabamos de obtener, que es la del invariante. Y entonces tenemos que int tiene almacenados para los índices desde el 0 hasta el i-1, pero en vez de i-1 pues va a decir n-1, y igualmente acá i de i-1, delta de i-1, bueno, ponemos i de n-1, delta de n-1, etcétera, etcétera, y entonces resulta que en esta variable está almacenado exactamente lo que está descrito en nuestra fórmula matemática que queríamos implementar, que es esta de acá. Entonces, de acuerdo con esto, esta variable tiene ya calculado el índice de acuerdo a la fórmula matemática y como esto es lo que vamos a devolver al final del algoritmo, pues entonces ya sabemos que sí devolvimos el valor correcto. El último detalle que hay que demostrar es que nuestro ciclo efectivamente es finito. Recordemos que estamos asumiendo que estamos recibiendo índices válidos. Entonces al inicio del ciclo i es igual a 1, también el número de dimensiones debe de ser mayor o igual que 1. Entonces tenemos dos casos, dice si la condición i menor que n no se cumple, quiere decir que el arreglo es de tamaño 1 y no entra al ciclo, y ya habíamos visto que estábamos en el caso base del invariante y todo está bien. Si no, entonces la variable i empieza en este valor, solamente es modificada al final del ciclo por la instrucción i++. Observemos que en el resto del código, aquí no hay ningún cambio a la variable i, sino aquí al final. Entonces esta es la única que la está modificando y lo que está haciendo es incrementarla de 1 en 1. Entonces esto va a generar una sucesión creciente 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y lo que estamos diciendo es que en cuanto valga n o más, que de hecho eso nunca va a pasar, se va a cumplir la condición de terminación. Entonces ya se va a brincar directamente hasta esta línea. Y esto quiere decir que ya no va a haber otro ciclo, ya no va a haber otro incremento de la i. En cuanto i sea igual a n, ahí terminamos y ya devolvemos el resultado que teníamos aquí, que ya era el resultado correcto. Entonces el número de iteraciones es finito y eso quiere decir que nuestro algoritmo implementó correctamente la fórmula matemática para calcular el índice en el arreglo 1.